administración. Nosotros podemos empezar a preguntarnos cuál es el origen de la administración. En realidad no hay un cero como para empezar a contarlo, ya que tiene miles de años, no se conoce el inicio. Nosotros podemos empezar a pensar que existen organizaciones, y las organizaciones existe el ser humano prácticamente, ¿no? Porque desde su momento se organizaban ya por el mero hecho de pensar que los seres humanos que existen forman familias, y ya las familias son organizaciones. Entonces no hay una fecha clara, certera de cuando dio su origen la administración. Sí tenemos un origen más identificado que tiene que ver con cuándo comenzó a estudiarse la administración, que es algo totalmente diferente. Y nosotros podemos identificar dos hechos que marcaron el inicio, que en realidad se dieron en forma simultánea. Ahí en la placa se puede observar que se menciona cada uno en un párrafo. El primero en realidad es el del segundo párrafo, que tiene que ver con la revolución industrial, donde se comenzó a cambiar la fuerza del hombre por las máquinas. Esto generó el desarrollo de fábricas, las cuales precisaban gerentes para que la administren. Y ahí empezó a pensarse cómo podía mejorarse el desempeño de esas personas que administraban. Porque ¿qué es lo que sucedía? Antes de la existencia de las máquinas, las personas hacían el trabajo de producción en todo su ciclo. O sea, ellos se encargaban de hacer todas las fases productivas. Había preponderantemente artesanos, personas que trabajaban en su casa, en su hogar, en su campo, elaborando productos. Y después ellos mismos eran los que iban a comercializarlo. ¿Qué es lo que sucedía? No había máquinas, entonces no había automatización de procesos. Cuando surgen las máquinas luego de la revolución industrial, las personas de esa época se empezaron a dar cuenta que era mucho más rentable, más eficiente automatizar los procesos y usar las máquinas para producir en serie. Entonces ahí se dieron cuenta que había personas que tenían que ocupar la línea de montaje o de trabajo de una fábrica de una determinada producción, y tenía que haber una persona que era un jefe, quien era su supervisor, capataz o gerente, que coordinara todas esas actividades. Entonces ahí es cuando nace la figura del gerente y se le empieza a asignar importancia, pues ya las personas trabajaban coordinadas entre sí. Entonces si hay que coordinar actividades de las personas, ahí surge la figura del administrador, del gerente. Y simultáneamente, también en 1776, Adam Smith hace una publicación que marcó un hito para el estudio de la administración, que se llamó La riqueza de las naciones, donde él especificó cuáles eran las ventajas económicas de hacer división del trabajo. Y ejemplificó, ¿no?, que por ejemplo en la industria manufacturera de alfileres, 10 personas dividiendo el trabajo podían producir 48.000 alfileres diarios. En cambio, si cada uno hacía todo el proceso productivo, solo alcanzaría a producir 10 alfileres por día. O sea, esto es muy interesante. Él decía, si cada uno tiene que ocuparse de producir un solo alfiler en todas sus fases productivas, puede hacer uno por día. Ahora, si nosotros hacemos que cada uno se tome posesión de la línea de producción, trabaje sobre esa línea, se especialice, sea el mejor haciendo esa parte del proceso productivo, la producción con el soporte de las máquinas se puede dar en serie. Y si se da en serie, en vez de un alfiler por persona, podemos producir 48.000 alfileres, o sea, 4.800 alfileres por día por persona. Y esto uno hoy lo puede pensar que, bueno, es algo obvio. Sí, también es algo obvio para este año, pero no es algo obvio para esa época, donde la lógica y el esquema productivo era totalmente diferente. Estos fueron los dos hitos que marcaron el inicio de la administración. Y a lo largo del inicio de la administración y hasta la actualidad, surgen 4 enfoques para el estudio de la administración. El primero es el enfoque de la administración científica, donde se contempla la administración desde la perspectiva de mejorar la productividad y la eficiencia del personal operativo, que en realidad es este enfoque, el enfoque que está vinculado a la publicación de Adam Smith. Después surge la administración general como un paso más que evolucionó para el entendimiento de las organizaciones.
en donde se contempla la organización en su conjunto y la forma de lograr que sea más eficaz. O sea, acá ya no se pone solamente el foco en la fase operaria y productiva, sino que se empieza a entender la organización como un conjunto. Todas las áreas eran importantes. Se dieron cuenta que no solamente estaba el núcleo operativo, sino también había una línea media, una cumbre estratégica, donde había personas que realizaban actividades que eran muy importantes porque eran actividades de soporte estratégicas. Después de eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la administración cuantitativa, que se enfoca en el desarrollo y la aplicación de modelos cuantitativos. Esta escuela de la administración surge fundamentalmente de veteranos de guerra, que fueron los primeros que empezaron a utilizar modelos cuantitativos que generen información para la toma de decisiones, como por ejemplo la programación lineal. Después vamos a ver ahora un repaso de quiénes fueron las personalidades y los autores que le dieron origen a cada una de las escuelas. Y la escuela más moderna tiene que ver con la administración del comportamiento organizacional, que se enfoca en el comportamiento humano dentro de la organización, es decir, el lado personal de la administración, que es sobre lo que hoy se pone más foco, que es el desarrollo de las personas y la generación de habilidades humanas para la ejecución tanto de las tareas técnicas como de las tareas gerenciales. Y ahí entra todo lo que tiene que ver psicología organizacional y demás. Ahora, nosotros podemos identificar los teóricos clásicos y los teóricos neoclásicos. En la bibliografía van a ver que se habla mucho de teóricos clásicos, neoclásicos. Bueno, los teóricos clásicos son los que responden a las primeras dos escuelas, a la administración científica y a la administración general. Y por descarte, los teóricos neoclásicos son los que responden a la administración cuantitativa y a la administración del comportamiento organizacional. Podemos ver en la siguiente placa, por ejemplo, quién fue el padre de la administración científica. Frederick Taylor, que en 1911 publica Principios de la Administración Científica, que es un libro, un artículo. Bueno, y allí él describió el uso del método científico para definir la forma óptima de llevar a cabo un trabajo, ¿no? Y ahí describió la teoría de la administración científica, o sea, el Taylorismo surge. Él de profesión era ingeniero industrial, justamente él por eso empezó a detectar que dentro de los procesos productivos que se gestaban dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, era muy ineficiente, eran procesos sin estandarización, donde se despilfarraban recursos, se perdía tiempo, era muy lenta la producción. Entonces, por propia formación empezó a darse cuenta que eso se podía mejorar, ¿no? Y ahí nace la administración científica. Bueno, después podemos adentrar en lo que es la administración general, donde tenemos tres teóricos. El primero de ellos, que a mi criterio es uno de los que más aportes hizo a la administración, es Henry Fayol. Él describió la administración como un conjunto universal de funciones. Mencionó que la administración era una actividad común de todos los empeños humanos, en los negocios, en el gobierno, incluso en el hogar. O sea, la administración no solamente estudiaba a las empresas o a los gobiernos, sino que estudiaba a todo grupo humano que tenga un propósito distintivo, una estructura deliberada y que esté integrado por más de una persona. O sea, él hizo universal el concepto del estudio de la administración, que fue lo primero que vimos en esta emisión. Y él procedió a formular 14 principios de la administración, que se conocieron como los primeros 14 mandamientos de la administración, que la realidad es que hoy siguen vigentes los 14. Algunos con más o menos verdad por el avance del estudio. Alguno puede pensar, comparto muchas opiniones de diferentes autores, donde se plantean que algunos ya están muy quedados en el tiempo, que deberían mejorarse, completarse o incluso anularse. Yo creo que entendiendo el contexto del momento donde Fayol los desarrolla, la generalización que hace es tan buena y tan fuerte que hoy siguen teniendo vigencia, les diría casi todos. Nosotros podemos aquí ver en la siguiente placa cuáles son esos 14 principios. El primero tiene que ver con la división del trabajo. O sea, él toma el aporte que hizo el Taylorismo y dice, lo de la división del trabajo es cierto, es real. O sea, cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna línea de montaje. O sea, eso es totalmente lógico. Una persona que elabora todas las fases productivas de un producto
probablemente sepa un poco de todo, pero no va a ser especialista en una sola fase productiva. Y esto es muy interesante porque esto no solamente se volcó a la producción de bienes en las empresas, sino también se volcó a diferentes espacios dentro de la actividad humana. Por ejemplo, el derecho, la medicina. Uno puede ver que antiguamente uno estudiaba la carrera de derecho y era abogado generalista, o sea, se dedicaba a hacer todo tipo de litigio judicial, no había diferenciación entre uno y otro. Bueno, hoy hay una serie de especializaciones donde realmente el nivel de complejidad de las normas es tan alto que se tiene que especializar puntualmente en un tipo de derecho. O sea, uno puede encontrar un abogado que se especialice en derecho civil, otro en derecho comercial, otro en derecho penal, otro en derecho tributario, otro en derecho aduanero. Y uno, cuando quiere buscar a un profesional que lo asesore, va a ir especialmente a buscar al especialista. Y lo mismo pasa en la medicina. Antes el médico era generalista y atendía todo tipo de consultas, o sea, de un espasmo hasta una neurocirugía, hasta una cirugía de corazón, hasta un problema en la piel. Entonces la medicina fue avanzando tanto, fue generándose tal caudal de información, que eso obligó al sistema educativo a que genere un esquema de especialización, donde cada médico se pueda especializar. Entonces hoy uno visita al neurocirujano, al dermatólogo, al clínico, al traumatólogo y demás. Y lo mismo pasó en la administración. En la administración sucedió exactamente lo mismo, así como en la mayoría de las disciplinas de estudio. Bien, el segundo principio tiene que ver con el principio de autoridad. Fayol lo que dice con este principio es que los jefes tienen que tener capacidad de impartir órdenes hacia sus subalternos. Pero él destaca algo muy importante, dice: esa autoridad que una persona tiene está sustentada en algo. ¿Y en qué está sustentada? Y en la responsabilidad. Él dice, un jefe, o una persona, un gerente, cuando es responsable de las actividades que hagan sus subalternos, a sus dependientes, esa responsabilidad que él tiene le da la autoridad para impartirles órdenes, fundamentalmente porque el gerente le va a decir a su subalterno, le va a decir, usted haga esta tarea. Y si el subalterno le pregunta, ¿y por qué tengo que hacer lo que me está diciendo? La respuesta del gerente va a ser, y vos tenés que hacer lo que yo estoy diciendo, porque lo que vos hagas o dejes de hacer, la responsabilidad va a caer sobre mí, porque el dueño de la empresa me va a venir a buscar a mí si esa tarea está bien hecha o está mal hecha. Entonces, el hecho de ser responsable de las actividades que se me encomiendan, a mí me da la autoridad para impartir una orden. Entonces, esto lo destaca Fayol y es muy interesante. También habla que la autoridad puede ser centralizada o descentralizada. ¿Eso qué significa? Bueno, él entiende que en las diferentes organizaciones que hay, una persona puede concentrar muchísimo poder de decisión o puede delegar esa autoridad en personas que están abajo de él. Y plantea que hay organizaciones, por ejemplo, un ejército, allí la autoridad tiene que ser centralizada porque el margen de error en un golpe de mano, en una operación táctica, es mínimo, porque se pone en vida la soberanía de un país o la vida de un montón de soldados que están defendiendo la patria. Entonces, en ese esquema, una operación militar, el nivel de centralización de las decisiones tiene que pasar siempre por el oficial, que es quien le imparte la orden permanentemente a los suboficiales y a los soldados. O por ejemplo, en una operación de la NASA, uno piensa en un esquema en el cual uno dice, bueno, a ver, en la puesta en órbita de un satélite, donde hay un grupo de 5 técnicos especializados trabajando en la puesta en órbita de ese satélite, bueno, hay uno que comanda segundo a segundo cuáles son las acciones que se tienen que llevar adelante, y el margen de error es mínimo. Entonces ahí el nivel de autoridad va a ser súper centralizado, va a estar todo cronometrado y digitado. Ahora, en una empresa comercial, por ejemplo, donde hay que realizar diferentes actividades para lucrar con la explotación de un negocio, en general la centralización de autoridad no es buena, y siempre es bueno delegar autoridad, no responsabilidad. La responsabilidad es indelegable, la responsabilidad siempre va a caer sobre la persona que tiene a cargo la ejecución de la actividad. Si esa persona delega autoridad en un dependiente para que él tome decisiones, las decisiones que tome ese dependiente van a ser responsabilidad de la persona que
de que la delegó. Él nunca va a poder alegarle al dueño de la empresa que la culpa es de su dependiente porque tomó una mala decisión. O sea, él tiene que rendirles cuenta al dueño de la empresa. Siempre va a ser responsable. La responsabilidad es indelegable. Ahora, en una empresa comercial sí seguramente va a ser conveniente delegar autoridad para que las personas que estén abajo mío puedan tomar decisiones y no tengan que depender todo el tiempo de que yo apruebe o no apruebe las diferentes órdenes. Eso uno puede verlo en una empresa con el nivel de presupuesto que tiene habilitado cada línea gerencial de gasto. Si uno ve que en una empresa los gerentes de primera línea tienen un nivel de gasto de 5.000 pesos para insumos, y toda operación arriba de 5.000 pesos debe consultársela al gerente general, bueno, ahí uno está observando un esquema de poder centralizado, o sea, una autoridad muy centralizada. Ahora, si el nivel de delegación de autoridad es que cada gerente de primera línea puede generar erogaciones de hasta 50.000 pesos, bueno, ahí uno observa que el nivel de delegación de autoridad es mucho mayor. O sea, y no todo hay que preguntarle al dueño de la empresa o al gerente. Esto es muy interesante. Hace unos meses hubo una publicación en la revista Pymes donde había un trabajo de investigación de un doctorando en administración de empresas, donde él hacía un diagnóstico, un relevamiento, y él exponía y mostraba que más del 50% de las pymes, de las empresas pequeñas y medianas empresas de la Argentina, tenían serios problemas de centralización de autoridad. O sea, ¿esto qué significa? Que los dueños de las empresas se encontraban con severos problemas para delegar poder a las líneas gerenciales para tomar decisiones. Y eso que genera fundamentalmente que los procesos se atrasen, porque todos tienen que esperar la aprobación del gerente. Muchas veces este tipo de personalidad de centralizar autoridad tienen que ver con las condiciones económicas porque las pymes atraviesan, o el perfil mental, o sea, el modelo mental, cómo entiende el mundo ese dueño, y piensa que todas las decisiones importantes las tiene que tomar él porque cree que el resto son todos personas sin capacidades. Y eso que termina generando es que si hay algún talento dentro de la organización y se encuentra un techo de crecimiento porque él no tiene poder para tomar decisiones, a la larga o a la corta él va a terminar emigrando hacia otra organización para poder crecer profesionalmente. Entonces lo que termina pasando en las pymes muchas veces es eso. Bueno, el tercer principio de Henry Fayol es el principio de disciplina. Él menciona que los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos y tales disposiciones para recompensar el rendimiento superior y sanciones para las infracciones aplicadas con justicia. O sea, él entiende que la disciplina tiene que estar siempre. ¿Qué es disciplina? Acá no estamos hablando que en una empresa tiene que haber subordinación de vida. La disciplina hace referencia a que si a una persona se le imparte una orden, esa persona tiene que ejecutar la orden, o sea, no tiene que hacer lo que le parece. Y esto es muy importante, y eso y ese nivel de conciencia en la ejecución se genera con la cultura que los gerentes generan dentro de la organización. Ahora, si una persona recibe una orden y por su conocimiento evalúa que eso puede traer aparejado algún riesgo, o hay una mejor forma de hacer la actividad que se le está encomendando, siempre es bueno que le reporte a su superior: mire, a mí me parece tal cosa, creo que a lo mejor esto puede hacerse de tal o cual manera, y el gerente evaluará esa sugerencia y determinará si conviene modificarse o conviene que se ejecute tal cual le impartió en una primera instancia. Pero es importante que esa persona que recibe la orden la ejecute tal cual el gerente se le imparte, no que haga a su criterio lo que le parezca conveniente. Muchas veces las órdenes no tienen que detallar específicamente como uno hace todo, sino pueden ser órdenes de índole estratégico. Por ejemplo, que el presidente del directorio de una firma le indique al gerente general que quieren desarrollar un nuevo producto en un nuevo mercado con determinadas características. Y bueno, esa es la orden que se impartió y esa es la acción que se debe generar. Ahora, el gerente general tiene un campo de opciones y variedades para llevar a cabo esa actividad que es muy alto. Bueno, el cuarto principio tiene que ver con el principio de unidad de dirección, el cual dice: las operaciones que tienen un mismo objeto deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. Esto es importante. Esto no significa
esto significa que si en un área de una empresa o en una empresa hay un plan, bueno, ese plan tiene que estar a cargo de una persona. O sea, pueden ser muchos los que participen en el diseño y en la ejecución del plan, pero siempre tiene que haber una persona que sea quien está a cargo de la dirección y la ejecución de ese plan. Porque si no, se puede generar una superposición de planes y es complejo. El quinto principio, que es muy similar pero es diferente al cuarto, tiene que ver con la unidad de mando. Dice: todo empleado debe recibir órdenes solamente de un superior. Esto es muy importante. Esto en la diagramación, en la organización de la empresa, tiene que ser contemplado. Y este principio se rompe muchas veces en las pymes. En las pymes nosotros vemos que a veces son empresas familiares y donde hay un encargado que responde a órdenes de 3 hermanos diferentes. Entonces cada uno le dice una cosa diferente, entonces el encargado va y viene para todos lados sin saber realmente qué hacer. Y cuando el hermano número 2 le da una orden, el encargado le dice: no, pero mira que tu hermano me dijo otra cosa, no va a hacer lo que yo te digo. Y después eso siempre termina generando conflictos. O sea, de la gerencia siempre tiene que haber una organización tal que sea uno el jefe, y que las líneas de mando se puedan respetar. Porque después lo que termina sucediendo, cuando los hermanos no se ponen de acuerdo, siempre van a buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio, en vez de asumir la responsabilidad del doble comando, va a ser el encargado siempre. Entonces, muchas veces, y esto es lo más normal y lo más común que nos encontramos en las empresas, es que no haya una organización y siempre haya una persona que reciba órdenes más de uno. El típico cadete o pibe que uno puede encontrar en una compañía. Siempre es bueno que el trabajo esté ordenado. Y si una persona tiene que responder a dos áreas diferentes por una cuestión de que le sobra tiempo, bueno, hay que diagramar bien el trabajo, o sea, por fragmentos horarios, que en determinado horario dependa de una persona y en otro determinado horario dependa de otra, porque si no es un caos. Si no, cada gerente, cada área va a querer utilizar más los recursos y va a querer usar más a esta persona, y esta persona va a estar en el medio de los problemas y conflictos entre las diferentes áreas de una empresa. Entonces siempre es bueno que se respete el principio de unidad de mando. Después tenemos el sexto principio, que es el principio de subordinación de interés individual al bien común. Dice: en cualquier empresa el interés de los empleados no debe tener preferencia sobre los intereses de la organización como un todo. Esto es muy importante. Este es uno de los principios de fallos más cuestionados, donde se habla de que es bastante primitivo, porque no se puede pensar que una persona ponga su interés individual por atrás del interés colectivo. Siempre una persona es lógico que piense en el interés individual. Ahora, eso es interesante y por eso hay que ser muy riguroso al momento de la selección del personal. Una empresa, cuando selecciona personal para cubrir una posición, tiene que lograr dilucidar y comprender bien cuáles son las aspiraciones personales de esa persona, si están en línea con los objetivos de la empresa, porque de esa manera va a lograr que se sinergien los objetivos personales con los objetivos de la empresa y esa persona pueda generar un crecimiento dentro de la organización. Esa es la única forma que vamos a encontrar donde haya una compatibilización de los intereses. El sexto principio tiene que ver con la remuneración. Ahí se plantea que la compensación por el trabajo debe ser equitativa de los empleados como de los patrones. Eso es lógico. O sea, no se pide que sea la misma, pero sí que tenga relación. No que un operario gane $200 y el jefe superior directo gane $2.000. Esas diferencias muy grandes generan problemas dentro de la organización. Después tenemos el principio de centralización, que es esto que mencionábamos respecto a la concentración de poder. Fayol también hace referencia a esto, a que se tienen que respetar la cadena de mandos, el noveno principio. La cadena de mandos significa que cada uno informa respetando las líneas jerárquicas dentro de la organización. También comenta el principio del orden, que los materiales y las personas deben estar en el lugar correcto en el momento adecuado para poder generarse las tareas. El principio de equidad, esto que significa que los gerentes tienen que ser equitativos con los empleados. No sirve que hagan diferenciaciones por cercanía o por afinidad con un empleado con otro, porque eso genera problemas dentro de la organización. También habla de que tiene que haber estabilidad en el personal, que una alta tasa de rotación genera que las personas cuando aprenden a hacer mejor su trabajo, al cambiarlas a otra posición, les lleva nuevamente un proceso de aprendizaje que eso atenta contra la eficiencia en el trabajo.
habla de iniciativa, que deben darse a los empleados iniciativa. La iniciativa surge de la motivación, que la iniciativa es la capacidad de proponer cosas, de mejorar procesos, de poder plantear una idea, darle esos espacios a los empleados. Y también habla del espíritu de grupo, que se tiene que mantener en las organizaciones para generar una conciencia colectiva y del todo y los objetivos compartidos. Después tenemos otro teórico de la administración general, que es Max Weber, que desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y describió la actividad de las organizaciones sobre la base de relaciones de autoridad, creó la figura de la burocracia, que es la que se empezó a utilizar para estudiar la administración. Ray Davis, que es otro teórico de la administración, descubrió las funciones orgánicas de la administración, como la planificación, organización y control. Proclamó que esas funciones son universalmente aplicables a cualquier tipo de organización. Y bueno, y también instó en contar con gerentes profesionales de la administración, sobre todo en lo referente al liderazgo y en las relaciones entre la organización y la comunidad. Este fue el gran disparador por el cual años después se terminaron creando las carreras de licenciaturas en administración o gestión dentro de las ciencias económicas o las diferentes ciencias educativas, como por ejemplo esta carrera de licenciatura en gestión de agroempresas. O sea, la idea es formar gerentes profesionales con capacidades de conducción y de liderazgo. Lo que es la administración cuantitativa, que es la tercera escuela, ahí tenemos a Robert McNamara en la foto superior y Charles Thornton en la foto inferior, que fueron los que desarrollaron modelos cuantitativos para la toma de decisiones, por ejemplo la programación lineal. Bueno, y la última es la escuela del comportamiento organizacional, que hace foco en los recursos humanos, plantea la importancia de la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo y la administración de conflictos. Bueno, ahí se pueden ahondar la presentación luego con la bibliografía. Bueno, esto es todo por hoy en esta emisión. Hemos visto todo lo que tiene que ver con la primera unidad de la materia. Y bueno, nos estamos viendo nuevamente en la siguiente emisión.